Hola a todos y todas. Esta es la segunda parte de la clase de sistema cardiovascular, en la cual vamos a revisar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tenemos tres tipos. Tenemos las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son aquellas que van a estar llevando sangre desde el corazón hacia los tejidos, por lo tanto son los vasos que salen del corazón. Tenemos los capilares, que son vasos que van a estar uniendo el sistema arterioso con el venoso, pero cuya función principal es el intercambio de gases, nutrientes, desechos metabólicos con los distintos tejidos. Y la sangre va a retornar al corazón a través de las venas. Los vasos sanguíneos tienen distintas capas. En el caso de las arterias y las venas tienen tres capas y los capilares tienen solamente una capa que vendría siendo la túnica íntima. Las tres estructuras, arterias, venas y capilares, poseen capas, esta capa íntima que está conformada por una estructura que se llama el endotelio. El endotelio es una estructura, es un tejido de tipo epitelial y como todo tejido epitelial va a estar acompañado por el subendotelio, que es una capa de tejido conectivo. Recuerden que siempre que tenemos un tejido epitelial vamos a tener un tejido, o sea, que va a ir acompañado de una membrana basal, el tejido conectivo. La capa media o la túnica media en las arterias y las venas va a estar conformada por, como estructura principal, el músculo liso. Pero en el caso de las arterias vamos a encontrar unas láminas que son las láminas elásticas internas y la lámina elástica externa. Estas les van a dar rigidez a la arteria y además le van a dar una capacidad de poder generar unas contracciones frente a la presión. Y la túnica más externa, que corresponde a la adventicia, le va a estar dando resistencia a las paredes arteriales. Y en el caso de las venas, va a ser más delgada que el de las arterias. Las arterias van desde el corazón, por lo tanto vamos desde una arteria de mayor calibre a las de menor calibre y terminando en unas estructuras que se llaman las arteriolas, las cuales están previas a los capilares. Pasado los capilares viene el retorno venoso, por lo tanto vamos a ir desde vasos de menor calibre, que van a ser las vénulas, hasta mediano y venas de gran calibre, que son las que ya van a retornar al corazón. La aorta, gracias a la presencia de estas láminas internas, vamos a tener una mayor resistencia a la deformación, generando altas presiones, ya que va a estar recibiendo la sangre que es bombeada desde el corazón con una gran fuerza y como no tiene una gran capacidad para deformarse, va a estar siempre sometida a altas presiones. Versus las venas, las cuales que no tienen esta capa elástica y van a ser vasos de capacitancia, los cuales tienen la capacidad de deformarse a grandes volúmenes sin aumentar la presión dentro de ellas. Obviamente esto dentro de parámetros fisiológicos. Las venas, como vamos a ver más adelante, también sufren de alteraciones, las cuales van a generar enfermedades como las varices, en las cuales se distienden tanto que después ya no tienen capacidad de retraerse. Nuevamente, a nivel de los capilares tenemos solamente células endoteliales y a nivel de los capilares es donde se va a generar el intercambio de gases, de nutrientes, etc. Dentro de la función principal de los vasos sanguíneos, recordemos que vamos desde, en cuanto a las arterias, de zonas de mayor calibre a aquellas de menor calibre y en el caso del sistema venoso vamos de menor calibre a mayor calibre. Entonces las funciones van a ir variando un poco entre los distintos tipos de arterias y en el caso de las vénulas.
Por ejemplo, la aorta, que es una arteria de gran calibre, tiene primero una amortiguación del pulso y generar la distribución de esta sangre hacia las distintas arterias elásticas, las cuales a su vez van a seguir distribuyendo la sangre hacia los distintos tejidos. Las arterias musculares son arterias con las cuales van a también seguir distribuyendo, pero van a empezar a otorgar resistencia. ¿Por qué? Porque empiezan a tener una estructura que es un poco más rígida para poder, es una zona de transición hacia las arteriolas, las cuales tienen una gran cantidad de tejido muscular y actúan literalmente como llaves de paso. Ya, si una zona requiere mayor irrigación, el músculo se va a relajar y si necesitamos tener menos irrigación de una zona, el músculo se va a contraer como si fuese, como ya les dije, una llave de paso. A nivel de los capilares ya tenemos súper claro que corresponde a intercambio y las vénulas, en el caso de los capilares, por ejemplo, aquí tenemos un capilar, lo que va a pasar con el capilar es que por un tema de presiones el agua va a salir junto con los nutrientes. Y las vénulas lo que van a hacer, van a ir recogiendo esa agua, como ese exceso de agua que salió desde el capilar. En el caso de las venas de mediano calibre, van a tener una función de capacitancia que es la de almacenar gran cantidad de volúmenes de sangre sin aumentar la presión en estas. Y las venas de gran calibre, como las cavas, tienen de recogida porque son las que van a estar recolectando toda la sangre que viene desde las venas de mediano calibre para llevarlas al corazón. Estas tablas son súper importantes ya que indican el tipo de tejido que vamos encontrando en las distintas arterias y en cada una de sus capas. Ya, por ejemplo, a nivel del capilar encontramos endotelio, que recordemos el endotelio corresponde a tejido de tipo epitelial, escamoso, plano y simple, una sola capa. Ya, y no hay túnica media y adventicia. Y así sucesivamente ustedes pueden ir revisando este cuadro, pero ojo, por ejemplo, arterias grandes, arteria elástica, si aquí dice endotelio, tejido conjuntivo y músculo liso, es porque aquí tenemos un tejido epitelial más algunas fibras de tejido conjuntivo, porque recuerden que el tejido epitelial siempre va acompañado de tejido conjuntivo, y hay algunas fibras de músculo liso. ¿Ya? Entonces, así vamos viendo los distintos tejidos que nosotros encontramos ya en los distintos vasos. En el caso de, aquí tenemos este mismo cuadro, pero para las venas, ya, y vamos a encontrar algunas estructuras que son relevantes. Entonces aquí tenemos una arteria y una vena. La arteria, si ustedes se fijan, mantiene su forma y mantiene su lumen. En cambio, la vena se ve como si estuviese colapsada. La razón de esto, de que tenga esta característica, es precisamente por las características que tiene la arteria, que tiene estas láminas elásticas. Le van a dar dos características importantes. Una, que va a mantener su forma y va a mantener su lumen, no va a colapsar. Muy importante. Y es muy importante que no colapsen porque así se asegura el suministro sanguíneo hacia los distintos tejidos. Y otra cosa, bueno, que va a tener, como ya dije, va a estar sometida a altas resistencias. Y va a estar sometida a altas resistencias porque tienen la capacidad de retraerse frente a las presiones. Entonces, si nosotros tenemos el corazón, y aquí tenemos una arteria que viene saliendo del corazón, cada vez que el corazón bombea sangre, la arteria tiende a distenderse. Ya voy a dibujarla aquí. La arteria, ahí está la arteria normal. Bombea el corazón. La arteria se ensancha.
Y cuando ocurre este evento se genera un reflejo, el cual genera que la arteria se vuelva a retraer y vuelva a tener su longitud, no, o sea, su amplitud normal. Este reflejo arterial es lo que nosotros denominamos el pulso. Entonces, solamente las arterias tienen pulso y es porque tienen un reflejo, ya que es un reflejo miotático que se genera frente a la dilatación. Entonces, cada vez que el corazón bombea sangre, la arteria se dilata y genera este reflejo. Y eso va agatillando el pulso. Por eso cuando nosotros tomamos el pulso, lo que estamos midiendo es la frecuencia cardíaca. Y las venas, a su vez, están constantemente colapsadas, pero nosotros en el cuerpo las encontramos dilatadas porque están llenas de sangre. Ahora, esta capacidad que tienen las venas de estar así, de deformarse, es porque las venas, como no tienen pulso, el retorno venoso, sobre todo el que va contra gravedad, es a través o es gracias a la contracción del músculo que está alrededor de ellas. Todo el sistema de vasos sanguíneos requiere, y principalmente aquí nosotros vemos las arterias, requiere un suministro de sangre, porque estamos viendo de que las arterias están formadas por distintos tejidos, y los tejidos requieren suministro de sangre, o sea, de nutrientes, de gases y eliminar sus desechos. Por lo tanto, la arteria se irriga a sí mismo a través de estos vasos que se llaman los vasa vasorum. Y en el caso de los nervios, también tenemos un nervio que se llama el nervio vasorum, que va a estar dando inervación a estas estructuras para que sigan cumpliendo su función. La angioplastía, como lo vimos en clases, es una intervención coronaria percutánea. Es un procedimiento que se utiliza para abrir las arterias obstruidas del corazón. Cuando las arterias son muy proclives a acumular capas de ateromas. Estas placas se producen con el tiempo debido a una baja actividad física, una mala alimentación prolongada, malos hábitos de vida en general, tabaquismo, las cuales empiezan a generar una disminución y tenemos una arteria, empieza a generar una disminución en el lumen de esta arteria, generando de que aumente, como si nosotros pusiésemos el dedo del pulgar en una manguera, se genera un aumento de la presión. Este aumento de presión empieza a generar de que se empiecen a acumular plaquetas, ya se pueda generar algún desprendimiento donde va a generar mayor acúmulo de plaquetas, va a empezar a generar coágulos, obstruyendo aún más esta arteria, disminuyendo el flujo sanguíneo desde este punto en adelante. El flujo sanguíneo se ve disminuido, pudiendo producir un infarto agudo al miocardio. Lo que ocurre con la angioplastía es que se pone desde lo que es la zona de una extremidad, primero con una cámara y luego llega aquí una estructura con un balón, el cual cuando llega a la zona de la obstrucción, este balón se infla y se va inflando para disminuir lo que es la longitud o el ancho de estas placas de ateroma, restituyendo así el flujo sanguíneo. Vamos a borrar toda nuestra... Luego de eso, para que esto se mantenga, y así el flujo sanguíneo se restituye, para que esto se mantenga, se pone una red que se llama el stent. Y esa malla o el stent lo que va a hacer va a mantener abierta la arteria. En cuanto a las venas, ya vimos que tienen las tres capas, la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa o adventicia, pero voy a destacar un hito muy importante, es que en las venas de mediano calibre se presentan estas estructuras
que son las válvulas venosas. Estas válvulas van a hacer de que el flujo sanguíneo sea unidireccional, o sea, el flujo que asciende cuando el sistema muscular se relaje, la sangre no se devuelva. Otra diferencia que hay entre las venas de gran calibre y las venas de mediano calibre es la longitud o el ancho que tiene su túnica adventicia, siendo la túnica adventicia de las venas de mediano calibre tienen menor cantidad de tejido muscular, por lo cual dependen mucho más de las fuerzas externas de los músculos, versus las de gran calibre que tienen mayor cantidad de fibras de músculo liso, las cuales pueden generar cierto, no un reflejo de pulso como las arterias, pero sí van a generar cierta contracción para que van a favorecer el retorno. Las venas también poseen un doble sistema. Un sistema profundo que va a estar acompañando a las arterias y van a estar muy cercano al hueso. Y un sistema superficial, que es el sistema venoso superficial, el cual va a estar más cercano a la piel. Ambos vasos van a estar unidos a través de unas venas que se llaman las venas perforantes. El sistema de retorno venoso ocurre principalmente por la contracción del músculo que se encuentra alrededor de los vasos. Cada vez que los músculos se contraen, literalmente comprimen a las venas, haciendo que la sangre genere este retorno. ¿Y por qué el retorno es hacia el corazón y no hacia abajo? Porque la sangre que retorna va cayendo dentro de estas válvulas que se cierran, favoreciendo de que la sangre que vaya llegando hacia las válvulas vaya ascendiendo porque no le queda otra opción. En el caso de que estas válvulas empiecen a ser ineficientes, ya sea porque por un aumento de la cantidad de sangre, de disminución del retorno venoso, ya vamos a empezar a generar, unas personas que pasan mucho tiempo de pie, estas válvulas se van a empezar a ser ineficientes y parte del contenido, en vez de quedarse aquí en las válvulas, se va a empezar a devolver. Y cuando se devuelve, como las venas son vasos de capacitancia, esta vena se va a empezar a deformar. Y como se deforma, la válvula que está más abajo no va a ser capaz de soportar el peso y la sangre se va a retornar, siendo que cada vez sea más difícil hacer el retorno y haciendo que las venas se deformen cada vez más. Y ahí es cuando nos encontramos con los várices. Otra patología con la cual nosotros nos vamos a encontrar es cuando, que lo van a ver un poquito más cuando veamos sangre, es que sangre que no se moviliza se coagula. Entonces, como las venas dependen de la contracción muscular para el retorno venoso, las personas que pasan mucho tiempo acostadas, por ejemplo, ustedes lo van a ver en la clínica, son muy proclives a que puedan sufrir lo que se llama la trombosis venosa profunda. Y lo que ocurre es que como no hay contracción muscular, en la sangre no se genera retorno y se empieza a acumular en estos vasos. Se acumula y se empieza a coagular. Y después cuando esta persona se mueve, alguno de esos coágulos puede viajar hacia lugares como el cerebro, hacia los pulmones o hacia el corazón, ya produciendo aumento generando hipertensión en estas zonas o generando que se pueda generar un infarto cerebral cardiorrespiratorio. En cuanto a la red capilar, aquí es donde nosotros vamos a tener lo que se llama la resistencia periférica total gracias a las arteriolas. Aquí voy a dar un ejemplo de que en nuestro cuerpo tenemos 5 litros de sangre circulando y estos van a estar yendo a los distintos tejidos dependiendo los requerimientos específicos de esto. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer sentadillas, ya porque se viene el verano, se está viniendo lo que es la salida a la calle y uno que estuvo mucho tiempo sentado haciendo nada,
ya me voy a poner a hacer sentadillas. La mayor cantidad de... ay, feliz con las sentadillas. ¿Ya? Entonces, cuando hago la sentadilla, la mayor parte de mi sangre debiese ir hacia el cuádriceps y hacia la zona de los glúteos, porque es la zona que está trabajando, está generando mayor cantidad de requerimientos metabólicos. Por lo tanto, lo que va a pasar con mis arteriolas es que el músculo se va a relajar para que aumente la irrigación sanguínea de esta zona que es la que está trabajando. Pero a mi estómago no me sirve que esté full trabajando, sino que necesito que esté trabajando poquito, porque necesito la concentración de mi energía en mis músculos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de mi estómago? Voy a dibujarlo acá mejor porque esto es lo que está pasando aquí. Es que las arteriolas literalmente van a generar una contracción del músculo, literalmente como cerrando la llave, haciendo de que el estómago no es que pierda su irrigación, la tiene, solamente que tiene una disminución del riego sanguíneo mientras yo hago ejercicio. Caso contrario, si ahora yo voy a comer algo, yo necesito que mi sistema digestivo esté full trabajando y mis músculos estén relajaditos. Entonces ahí el caso va a ser contrario. El sistema digestivo va a tener mayor irrigación sanguínea y mis músculos van a tener menor riego sanguíneo porque no los estoy ocupando y no los necesito ocupar en ese momento. ¿Ya? Y esto por eso es que siempre te dicen de que no debes consumir alimentos ni 2 horas antes hasta 2 horas después de la actividad física por este fenómeno, ya que si tú comes y haces ejercicio o haces ejercicio y comes inmediatamente, ninguno de los dos sistemas va a poder tener el suficiente suministro para poder llevar a cabo su función al 100%. Los capilares van a tener diferentes anatomías dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Esta diferencia les va a dar una suerte de barrera para ciertos elementos. En lo que es sistema nervioso, muscular y tejido conectivo, vamos a encontrar capilares continuos. ¿Qué quiere decir eso? Es que cada célula va a estar muy cerca una de la otra. Esto es para que haya una selectividad de los elementos que la van a atravesar y entre ellos van a poder atravesar cosas como los gases, agua, glucosa, etc. En algunas zonas donde necesitamos que atraviesen elementos un poquito más grandes, vamos a encontrar capilares fenestrados, ¿ya? No fenestrados, fenestrados. Ya que van a tener unas fenestras o unos poros que van a ir de 60 a 80 nanómetros, ¿ya? Y las vamos a encontrar en lugares como el páncreas, intestino, glándulas endocrinas, donde se van a estar formando ya hormonas que necesitamos que atraviesen estos capilares, los nutrientes, vitaminas que van a tener que pasar los capilares de los intestinos. Y ya en lugares donde, por ejemplo, tenemos que formar nuevas células sanguíneas, como es, o degradarlas, como es la médula ósea o como es el vaso, ya vamos a encontrar capilares sinusoidales o discontinuos, que tienen poros de diámetros que van de 30 a 40 microunidades. ¿Ya? Y aquí tenemos los ejemplos. Entonces, por estos vasos tienen que, o sea, por estos capilares tienen que estar pasando o atravesando células sanguíneas como por ejemplo los glóbulos rojos. Aquí un pequeño resumen de las diferencias de la arteriola, el capilar y la vénula, ya que es el periodo de transición. En el caso de la arteriola vamos a encontrar endotelio más músculo liso, recuerden que actúa como una llave. En las capilares solamente endotelio y en el caso de las vénulas vamos a encontrar endotelio y tejido fibroso. Aquí les dejo un par de videos que son de disecciones, están en inglés pero se entienden bastante bien si es que a alguno le interesa profundizar un poquito más o ver cómo se ven estas estructuras. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, mantengan el distanciamiento social, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.